¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es César del Ángel Rodríguez Torres y les estoy impartiendo la asignatura Habilidades Directivas 1. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como también en la plataforma de educación a distancia del plantel. Seguimos con el tema 4, manejo del estrés, y en esta sesión veremos el subtema 4.4, acciones para el manejo del estrés, tanto personales como organizacionales. El objetivo o competencia de esta unidad consiste en realizar prácticas para el manejo de estrés con el fin de mantener un clima organizacional óptimo. 4.4. Acciones para el manejo del estrés. Antes de abordar este tema, es importante ver el siguiente tema: reacciones al estrés. La etapa de alarma se caracteriza por un incremento agudo de la ansiedad o el temor si el factor estresante es una amenaza, o por un aumento de la tristeza o la depresión si el factor estresante es una pérdida. Si el factor estresante es especialmente agudo, podría causar un sentimiento de confusión. Fisiológicamente, los recursos de energía del individuo se movilizan, mientras se incrementan el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la capacidad de estar alerta. Estas reacciones son corregibles en gran medida si el factor estresante es de corta duración. Sin embargo, si continúa, el individuo entra a la etapa de resistencia en la que predominan los mecanismos de defensa y el cuerpo comienza a gastar energía en exceso. La mayoría de las personas que experimentan altos niveles de estrés utilizan 5 tipos de mecanismos de defensa. El primero es la agresión, que implica atacar directamente al factor estresante, aunque también podría incluir el ataque a uno mismo, a otras personas o hasta a objetos, por ejemplo, golpear la computadora. El segundo es la agresión, que es la adopción de un patrón de comportamiento o respuesta que cumplió su cometido en alguna ocasión anterior, por ejemplo, responder en formas infantiles. El tercer mecanismo de defensa, la represión, implica una negación del factor estresante, olvidarlo o redefinirlo. Por ejemplo, decidir que algo no es tan temible después de todo. El aislamiento es el cuarto mecanismo de defensa y puede tomar formas tanto psicológicas como físicas. Es posible que los individuos fantaseen, tengan fallas de atención u olviden de forma deliberada o podrían realmente escapar de la situación. Un quinto mecanismo de defensa es la fijación, que consiste en repetir una respuesta sin importar su eficacia. Por ejemplo, marcar de manera repetida y rápida un número telefónico cuando está ocupado. Si estos mecanismos de defensa reducen el sentimiento de estrés de una persona, ésta nunca experimentará los efectos negativos, como la hipertensión, la ansiedad o los trastornos mentales. La principal evidencia de que ha ocurrido un estrés prolongado podría ser simplemente un aumento de las defensas psicológicas. Sin embargo, cuando el estrés es tan pronunciado que sobrepasa a las defensas o es tan resistente como para agotar las energías de defensa disponibles, podría ocurrir agotamiento o presentarse consecuencias patológicas.
Mientras que cada etapa de reacción suele experimentarse como una incomodidad temporal, la etapa de agotamiento es la más peligrosa. Cuando los factores estresantes tienen mayor intensidad o persistencia que las habilidades de elasticidad de los individuos o que su capacidad para defenderse en contra de ellos, se experimenta un estrés crónico, seguido generalmente por consecuencias negativas, tanto personales como organizacionales. Esas consecuencias patológicas podrían manifestarse a nivel fisiológico, por ejemplo, enfermedades del corazón; psicológico, por ejemplo, depresión grave; o interpersonal, por ejemplo, disolución de relaciones. Estos cambios son el resultado del daño infligido a un individuo que no tenía defensas, por ejemplo, reacciones psicóticas entre prisioneros de guerra, de la incapacidad de defenderse de forma continua de un factor estresante, por ejemplo, sentirse agotado; de una reacción exagerada, por ejemplo, una úlcera producida por exceso de secreción de sustancias químicas del cuerpo; o de una falta de autoconciencia, con lo que se niega por completo la existencia del estrés. A continuación, se muestra la figura 2.2, modelo general del estrés. Prácticamente contiene dos categorías. La primera, experimentación del estrés, es decir, las reacciones tanto fisiológicas como psicológicas están en función de los factores estresantes, así como la elasticidad. Y la segunda categoría es el manejo del estrés. Como se muestra en dicha figura, se mencionan las principales categorías de factores estresantes, fuerzas impulsoras, que experimentan los directivos, así como los principales atributos de la elasticidad, fuerzas restrictivas, que inhiben los efectos negativos del estrés. Lo que se pretende es que quede claro cómo identificar los factores estresantes, cómo eliminarlos, cómo desarrollar una mayor elasticidad y cómo manejar el estrés de manera temporal. Acciones para el manejo del estrés de tipo personales. El grado en que los factores estresantes producen patologías y disfunciones en los individuos es variable. Algunas personas son muy susceptibles a las tensiones, lo que significa que tienen una predisposición a experimentar reacciones extremadamente negativas al estrés. Otros experimentan el estrés de manera más favorable. Su condición física, características de personalidad y mecanismos de apoyo social moderan los efectos del estrés y producen elasticidad, es decir, la capacidad de manejar el estrés de manera eficaz. En efecto, la elasticidad funciona como una vacuna en contra de los efectos del estrés. Elimina el agotamiento. Esto ayuda a explicar por qué algunos atletas tienen éxito en el gran juego, mientras que a otros les va mal. Algunos directivos actúan como estrategas brillantes cuando hay grandes riesgos, mientras que otros se vencen con la presión. Una disertación sobre las diferencias en las disposiciones hacia las reacciones de estrés surgió de un conjunto de estudios en los que los sujetos más susceptibles al estrés tenían más probabilidad de ser mujeres. Los hombres reaccionaban con más rapidez al estrés, pero había más factores que producían estrés en las mujeres. O bien, eran individuos con una baja autoestima y que se consideraban menos atractivos, o niños que habían sufrido abandono, que eran temerosos
o que provenían de hogares caóticos o desintegrados. Si en su infancia usted formó parte de una familia que era de algún modo caótica, inestable, desunida y con resentimientos, esto se asocia posteriormente con mayores cambios de la presión arterial ante diversos tipos de estrés. Se ha encontrado que para manejar el estrés, lo más eficaz es el uso de una jerarquía específica de métodos. Primero, la mejor forma de manejar el estrés consiste en eliminar o reducir, tanto como sea posible, los factores estresantes por medio de estrategias de ejecución, las cuales crean o establecen para el individuo un nuevo entorno que no contiene factores estresantes. El segundo método más eficaz es que los individuos mejoren su capacidad general para manejar el estrés al incrementar su elasticidad personal. A esto se le llama estrategias proactivas, las cuales están diseñadas para iniciar una acción que resista los efectos negativos del estrés. Por último, es necesario desarrollar técnicas de corto plazo para enfrentar los factores estresantes cuando se requiere una respuesta inmediata. Se trata de estrategias reactivas, las cuales se aplican como remedios inmediatos para reducir los efectos temporales del estrés. Para comprender por qué se recomienda esta jerarquía de técnicas de manejo del estrés, consideremos el proceso fisiológico que ocurre cuando éste se presenta. Experimentar un factor estresante es como pisar el pedal del acelerador de un automóvil. El motor acelera. En pocos segundos el cuerpo se prepara para el esfuerzo mediante el aumento sustancial de la presión arterial y del ritmo cardíaco. El hígado segrega glucosa y utiliza las reservas de grasa para procesarlas, como triglicéridos, para producir energía. El sistema circulatorio desvía la sangre de las funciones no esenciales, como la digestión, hacia el cerebro y los músculos. La intención del cuerpo es extinguir el estrés mediante la lucha o la huida. Sin embargo, si el factor estresante no se elimina como resultado de estas respuestas fisiológicas, la presión arterial elevada empieza a cobrar su cuota en las arterias. Además, como el exceso de grasa y la glucosa no se metabolizan de inmediato, permanecen en los vasos sanguíneos. Las enfermedades del corazón, las apoplegias y la diabetes son consecuencias comunes. Si el estrés continúa, ocurre una respuesta fisiológica menos severa. El hipotálamo envía una señal a la glándula pituitaria para segregar una sustancia llamada hormona adrenocorticotrópica, conocida como ACTH, la cual estimula la corteza adrenal para producir un conjunto de hormonas conocidas como glucocorticoides. La acción de la ACTH sirve para estimular una parte del cerebro que es vital para la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, un exceso podría ser tóxico, por lo que en condiciones de mucho estrés son comunes los problemas cognitivos y de memoria. La gente realmente se vuelve más torpe. Estos mismos glucocorticoides también suprimen partes del sistema inmunitario, de manera que el estrés crónico provoca que la gente sea más vulnerable a las infecciones. En la figura 2.3 se resumen estas consecuencias fisiológicas.
la cual muestra algunos efectos fisiológicos del estrés. Los individuos se sienten mejor cuando pueden eliminar factores de estrés dañinos y los efectos negativos potenciales de las fuertes reacciones de estrés. Sin embargo, como la mayoría de los individuos no tienen un control completo sobre sus ambientes o sus circunstancias, rara vez pueden eliminar todos los factores estresantes dañinos. Por lo tanto, su siguiente mejor alternativa consiste en desarrollar una mayor capacidad para resistir los efectos negativos del estrés y para movilizar la energía generada por los factores estresantes. La siguiente mejor estrategia para eliminar todos los factores estresantes sería el desarrollo de una elasticidad personal que ayude al cuerpo a volver a los niveles normales de actividad con más rapidez, o que encamine el motor acelerado hacia una dirección productiva. Finalmente, a nivel temporal, los individuos pueden responder al estado acelerado con estrategias constructivas como técnicas temporales de relajación y control mental. Dichas técnicas están diseñadas para ayudar al motor a volver a la estabilidad con más rapidez, al menos durante un corto tiempo. Por desgracia, la mayoría de las personas invierten el orden de las estrategias de manejo presentadas anteriormente, es decir, utilizan primero métodos reactivos temporales para manejar el estrés, porque estas acciones pueden ejecutarse de inmediato. Sin embargo, las estrategias reactivas también deben repetirse cuando se enfrentan factores estresantes, ya que sus efectos son de corta duración. Además, algunas estrategias de reacción común, como beber, tomar píldoras para dormir o liberar la tensión mediante el enojo, podrían convertirse en un hábito dañino. Sin más estrategias a largo plazo, el hecho de confiar únicamente en las de reacción repetitiva podría generar un círculo vicioso. El desarrollo de estrategias de elasticidad proactivas requiere de un mayor esfuerzo, pero los efectos son más duraderos. No obstante, generalmente poner en práctica las estrategias de elasticidad toma algún tiempo y por lo tanto el resultado, aunque es sustancial, no es inmediato. Las mejores estrategias y las más duraderas son aquellas que eliminan todos los factores de estrés. Estas requieren de un mayor tiempo para ejecutarse y podrían implicar arreglos complejos. Sin embargo, como se elimina el estrés, el resultado es duradero. Manejo del estrés. A continuación se analizará en detalle cada una de las tres principales estrategias para manejar el estrés. Cada estrategia describe en primer término los elementos del modelo de la figura 2.2 y luego analiza las técnicas específicas para manejar eficazmente ese aspecto del estrés. Puesto que la eliminación es la herramienta de manejo de estrés más importante, se explica con sumo detalle. Acciones para el manejo del estrés de tipo organizacionales. En la tabla 2.1 se presentan los 4 principales tipos de factores estresantes que se ilustran en la historia del paramédico de la ambulancia. Los primeros, los factores estresantes de tiempo, generalmente resultan de tener demasiado que hacer en muy poco tiempo. Estas son las fuentes más comunes y más recalcitrantes del estrés,
que enfrentan los directivos de las compañías. Una de las razones de los factores estresantes de tiempo es que la cultura occidental está extremadamente consciente del tiempo y continúa estándolo cada vez más año tras año. Hace 15 años, cuando se preguntaba la hora, una persona podría responder, van a dar las 2:30. Ahora, es más probable que la respuesta sea, son las 2:28, o incluso, faltan 15 segundos para las 2:28. El énfasis en el tiempo también se pone de manifiesto en las muchas formas que tenemos que hablar acerca del tiempo. Tener tiempo, mantener el tiempo, comprar tiempo, ahorrar tiempo, marcar el tiempo, emplear el tiempo, vender tiempo, perder el tiempo, matar el tiempo, pasar el tiempo, dar tiempo, tomar tiempo y hacer tiempo. Esta fascinación por el tiempo lo convierte en una importante fuente de estrés. Por ejemplo, diversos investigadores han estudiado las relaciones entre las presiones de tiempo crónicas y la sobrecarga de funciones, por una parte, y las disfunciones psicológicas y fisiológicas, por otra. Encontraron relaciones significativas entre la presencia de los factores estresantes de tiempo y la insatisfacción laboral, la tensión, la percepción de amenazas, la frecuencia cardíaca, los niveles de colesterol, la resistencia de piel y otros factores. En la historia de los paramédicos de la ambulancia presentada anteriormente, los factores estresantes de tiempo fueron evidentes por la sobrecarga de trabajo que presentaban, esto es, se sentían obligados a cumplir con un gran número de tareas en corto tiempo y no tenían el control del tiempo disponible. Cuando se experimentan diariamente los factores estresantes de tiempo, suelen ser muy dañinos. La presencia de factores estresantes temporales de este tipo pueden servir como motivadores para hacer el trabajo, y algunos individuos logran mucho más cuando se enfrentan con una fecha límite inmediata que cuando se les deja trabajar a su propio ritmo. Sin embargo, un estado constante de presión de tiempo, tener demasiado que hacer en poco tiempo, generalmente es dañino. Las distintas culturas experimentan los factores estresantes de tiempo en forma diferente. Por ejemplo, algunas culturas tienen una orientación hacia el corto plazo, donde prevalecen más los factores estresantes de tiempo. Por ejemplo, Filipinas, Estados Unidos, Irlanda, Brasil, India, Australia. Por otro lado, las culturas orientadas hacia largo plazo, por ejemplo, Hong Kong, República Checa, Austria, Suecia, Portugal, las demandas del tiempo son menos relevantes. La planeación a largo plazo y los horizontes de tiempo extendidos hacen que los factores estresantes de tiempo sean muy distintos. Los estadounidenses se inclinan más a tener un día lleno de actividades de corto plazo, cada una con un punto de determinación. Por otro lado, los japoneses o los polinesios pueden tener días ocupados, pero están menos orientados hacia el cumplimiento de tareas inmediatas que actividades generales a largo plazo. Cuando los empleados reportaron no sentirse libres para interactuar socialmente, experimentaron conflictos en el lugar de trabajo. No hablaron abiertamente con los directivos, sintieron que sus compañeros no los apoyaban, se enfrentaron a la lentitud burocrática o sufrieron los apoyaban y se enfrentaron a la lentitud burocrática o sufrieron la falta de reconocimiento.
la crisis fue significativamente mayor que cuando esos factores estresantes de encuentro no estaban presentes. De los 10 factores estresantes más importantes relacionados con una crisis, 7 tenían que ver con factores de encuentro. Los otros 3 eran factores estresantes situacionales. Los factores estresantes de encuentro son aquellos que resultan de las relaciones interpersonales. La mayoría de los individuos han experimentado los efectos debilitantes de una pelea con un amigo, un compañero de habitación o el cónyuge, o se han visto obligados a trabajar con un empleado o un supervisor con el que tuvieron un conflicto interpersonal, o tal vez hayan tratado de realizar una tarea en un grupo dividido por la falta de confianza y cohesión. Cada uno de estos factores estresantes es el resultado de algún tipo de encuentro interpersonal conflictivo. Los factores estresantes de encuentro son especialmente comunes entre los directivos y por lo general surgen de 3 tipos de conflictos. Conflictos de roles en los que las funciones que desempeñan los miembros del grupo son incompatibles. Conflictos sobre asuntos en los que existe un desacuerdo sobre cómo definir o resolver un problema. Y conflictos de interacción en los que los individuos no logran llevarse bien como resultado de un antagonismo. Se ha demostrado que los factores estresantes de encuentro en las organizaciones tienen efectos negativos significativos en la productividad y la satisfacción, así como también los factores estresantes de encuentro son el fundamento de la mayoría de las disfunciones organizacionales. No es sorprendente que los factores estresantes de encuentro afecten con más frecuencia a los directivos, que son responsables de personas más que de material instrumental. Los directivos que interactúan con frecuencia con otras personas y que son responsables de individuos en el lugar de trabajo experimentan los niveles más altos de estrés de encuentro. Las malas relaciones con otras personas ocasionan niveles de estrés particularmente altos. Por ejemplo, una revisión de la bibliografía sobre la confianza interpersonal reportó que la falta de confianza entre los individuos no solo bloquea la comunicación de calidad, la transmisión de información, la competencia para tomar decisiones y las habilidades para resolver problemas, sino que también provoca altos niveles de estrés personal. También se han descubierto diferencias entre las culturas respecto a los factores estresantes de encuentro. Las culturas que son igualitarias, por ejemplo, y que destacan las relaciones interpersonales como una forma de realizar el trabajo, como Estados Unidos, Noruega, Irlanda y Finlandia, por lo general experimentan más factores estresantes de encuentro que los países con una orientación jerárquica o basada en la posición, por ejemplo, Corea del Sur, India, España e Israel. En forma similar, las culturas de los países que enfatizan la afectividad, como Irán y México, a diferencia de la neutralidad, como China y Japón, también suelen experimentar más factores estresantes de encuentro a causa de la expresión abierta de las emociones. Reaccionar en forma personal o emocional ante los problemas tiende a incrementar los factores estresantes de encuentro en el lugar de trabajo. Es importante recordar que algunas personas experimentan ciertos tipos de estrés más que otras. La cultura y la nacionalidad
constituyen un factor predictivo, por lo que, aunque todos podemos experimentar factores estresantes de encuentro, algunas personas se ven más afectadas que otras. En una encuesta nacional entre empleados estadounidenses realizada por Northwestern National Life, se citaron los factores estresantes de encuentro como la principal causa de crisis. En la tabla 2.2 se resumen los resultados del estudio. Las características del lugar de trabajo que más puntaje tuvieron son: los empleados no son libres de hablar entre sí. Los conflictos personales en el trabajo son comunes. Los empleados tienen muy poco control. El personal o el presupuesto de gastos son inadecuados. Los directivos y los empleados no hablan abiertamente. Los directivos no apoyan a los empleados. Las prestaciones por enfermedad y vacaciones son menores al promedio. Es común toparse con la lentitud burocrática, entre otros. La tercera categoría son los factores estresantes situacionales. Surgen del ambiente en el que vive el individuo o de sus circunstancias. Una de las formas más comunes de estrés situacional es una condición laboral desfavorable. En el caso de los paramédicos de la ambulancia, esta incluiría crisis continuas, largos horarios de trabajo y aislamiento de los colegas. Además, los grandes cambios que ocurren cada vez con mayor rapidez también aumentan el estrés. Por ejemplo, la gran mayoría de las empresas en las naciones industrializadas han tenido recortes de personal o se han reestructurado desde el inicio de la década de 1990. Se identificó como resultado un incremento casi universal del estrés situacional. La siguiente cita de una empleada es ilustrativa, que a continuación se muestra. Mi esposo y yo trabajamos para un gran corporativo. Llevamos cargas de trabajo que anteriormente manejaban 3 o 4 empleados. Llegamos a casa exhaustos después de jornadas laborales de 12 horas. Nos arrastramos detrás de las podadoras de césped y las aspiradoras a las 9 de la noche. Nos perdemos los partidos de fútbol y las obras de teatro de nuestros hijos. Y casi no nos vemos. Ante el panorama laboral actual, nos sentimos totalmente incapaces de hacer un cambio. Nadie se atreve a renunciar a un empleo en estos días. Es demasiado riesgoso, pero el estrés nos está matando. Uno de los vínculos mejor investigados entre los factores estresantes situacionales y las consecuencias negativas incluyen un cambio rápido, en particular los efectos de los cambios en los sucesos de la vida. La escala de clasificación de reajuste social, por sus siglas SRRS, se diseñó en 1967 para rastrear el número de cambios que los individuos habían experimentado durante los 12 meses previos. Como se pensaba que ciertos cambios serían más estresantes que otros, se utilizó un método de escala para asignar peso a cada evento de la vida. Desde 1995 se han publicado más de 3.100 estudios realizados en diversas culturas, grupos de edad y ocupaciones utilizando este instrumento. Se ha encontrado que las relaciones estadísticas entre la cantidad de cambios en la vida y las enfermedades físicas y lesiones son consistentes entre los directivos, figuras del deporte, personal de la marina y la población en general.
Por ejemplo, en el instrumento original, los resultados de 150 puntos o menos indicaban una probabilidad de menos del 37% de que el sujeto sufriera una enfermedad seria en el año siguiente, pero la probabilidad aumentaba a cerca del 50% con resultados de 150 a 300. Aquellos que obtenían más de 300 en la SRRS tenían una probabilidad del 80 de padecer una enfermedad grave. Las evidencias para la SRRS, revisada por las mismas, los resultados altos están fuertemente asociados con enfermedades o lesiones, mientras que quienes obtienen resultados bajos tienen mucho menor probabilidad de experimentar enfermedades o lesiones. Se han realizado diversos estudios con jugadores de fútbol de preparatoria y universitarios para determinar si los cambios en los eventos de la vida se relacionan con lesiones y con enfermedades. Han encontrado que los jugadores universitarios con resultados más bajos en el instrumento registraron una tasa de lesiones del 35% y perdieron 3 o más prácticas por esa causa. Aquellos con resultados medios obtuvieron una tasa del 44% y quienes obtuvieron resultados altos tuvieron una tasa sorprendente de lesiones del 72%. En el caso de los atletas de preparatoria, los resultados indicaron una tasa de lesiones 5 veces mayor entre los que obtuvieron resultados altos que entre quienes tuvieron resultados bajos. Estos hallazgos acerca del grado en el que ocurrían cambios de salud diarios como resultado de cambios en los acontecimientos de la vida, en vez de enfocarse en enfermedades o lesiones importantes, registraron síntomas menores como dolor de cabeza, náuseas, fiebre, dolor de espalda, tensión ocular, etc. durante 1,300 días de trabajo. Los resultados revelaron una correlación alta entre los resultados de los cambios en la vida y la presencia crónica de estos síntomas. Cabe aclarar que el hecho de obtener una puntuación alta en la SRRS no necesariamente significa que una persona se vaya a enfermar o a lesionar. Diversas habilidades de manejo del estrés y características personales que se analizarán más adelante podrían contrarrestar estas tendencias. Es importante entender que debemos tomar en cuenta los factores estresantes situacionales al aprender a manejar el estrés hábilmente. Los factores estresantes anticipatorios. La cuarta categoría incluyen eventos potencialmente desagradables que amenazan con ocurrir, cosas desagradables que aún no han sucedido, pero que podrían suceder. El estrés resulta de la anticipación o del temor a un acontecimiento. En el caso de los paramédicos de la ambulancia, la constante amenaza de anticipar el hecho de tener que presenciar un episodio o más de un sufrimiento humano o muerte servía como un factor estresante anticipatorio. En las empresas que experimentan un cambio rápido, reestructuración o recorte de personal, los factores estresantes anticipatorios son insidiosos. Las personas temen perder el empleo, temen que sus amigos sean despedidos de la empresa, se sienten ansiosos por las nuevas relaciones jerárquicas e interpersonales que se derivan de una reestructuración y les preocupa que el futuro sea impredecible y temible. Una investigación reportó que ocurrieron cambios conductuales y psicológicos drásticos
en los prisioneros estadounidenses de la Guerra de Corea. Identificó factores estresantes anticipatorios, por ejemplo, amenaza de castigos severos, como las principales causas de las patologías psicológicas y fisiológicas que sufrían los prisioneros. Los niveles de estrés en las organizaciones que anuncian despidos, fusiones o la introducción de nuevas tecnologías se elevan notoriamente cuando los empleados anticipan probables cambios de empleo, despidos o requerimientos de nuevas habilidades. Sin embargo, los factores estresantes anticipatorios no necesitan ser muy desagradables o muy graves para producir estrés. Los investigadores han inducido altos niveles de estrés en individuos al decirles que experimentarán un fuerte ruido o un pequeño choque eléctrico, o que alguien más se sentirá incómodo a causa de sus acciones. El temor al fracaso o el temor a sentirse avergonzado frente a los compañeros es un factor común de estrés anticipatorio. La ansiedad que acompaña a la jubilación y a la pérdida de vitalidad durante la edad madura también son fuentes comunes de estrés. Métodos y técnicas para el control del estrés. A menos que el estrés se maneje de manera adecuada, puede provocar consecuencias dañinas a largo plazo, entre las que se incluyen enfermedades físicas, incapacitantes y retraso de la trayectoria profesional. El manejo del estrés se refiere a controlarlo, convirtiéndolo en una fuerza constructiva en nuestra vida. El manejo, entonces, se refiere tanto a prevenir como a reducir el estrés. No obstante, la distinción entre los métodos para prevenir y reducir el estrés no está bien definida. Por ejemplo, el ejercicio físico no solo reduce el estrés, sino que también contribuye a tener un estilo de vida relajado que nos ayuda a prevenir el estrés. Para enfrentar y manejar el estrés se puede recurrir a cientos de actividades con diferencias individuales sustanciales. En lo que se refiere a cuál técnica es efectiva, correr es un ejemplo. Para muchas personas, correr o trotar es un método excelente para reducir el estrés. Para otras personas, correr crea nuevos factores estresantes, como dolor de rodillas, entablillamiento de espinillas, mareos por inhalar el humo de los vehículos y la preocupación de ser golpeados por vehículos en movimiento. En general, los esfuerzos para manejarlo tienen que ver con cogniciones y conductas encaminadas al manejo del factor estresante y las emociones relacionadas con él. Por ejemplo, tal vez tenga que disminuir los elementos conflictivos de su empleo, como la sobrecarga de funciones, y también lidiar con la tensión generada por la carga de trabajo. Las siguientes subsesiones describen 8 métodos para manejar el estrés, entre los que se incluyen actividades cotidianas que controlan el estrés. El primero de ellos, eliminar o modificar el factor estresante. El método más eficaz de manejar el estrés es eliminar o modificar el factor estresante que cause problemas. Una de las ventajas de las técnicas de relajación y los medicamentos tranquilizantes es que calman a la persona lo suficiente como para que pueda lidiar en forma constructiva el factor estresante. Una manera de ayudar a atacar la causa del estrés es seguir las etapas de la resolución de algún problema o de la toma de decisiones. Se aclara el problema, se identifican las alternativas, se ponderan y se selecciona una de ellas. No obstante,
Una dificultad es que puede ser inexacta su evaluación del problema real. Siempre hay un límite, el autoanálisis. Por ejemplo, alguien puede pensar que el factor estresante es la carga de trabajo, mientras que el verdadero factor estresante es poca autoeficacia. Número 2. Practicar el ejercicio físico apropiado. Una cantidad moderada de ejercicio físico es la base para controlar el estrés y lograr el bienestar. Para manejar el estrés es importante elegir un programa de ejercicios que represente un reto físico, pero que no provoque una ejercitación excesiva o lesiones musculares u óseas. Los deportes de competencia, si se toman demasiado en serio, en realidad pueden aumentar el estrés. Los ejercicios aeróbicos son los que más benefician, porque hacen que usted respire más rápido y que aumente su frecuencia cardíaca. Se recomienda en gran medida caminar como forma de reducir el estrés, debido a que es en esencia relajante y ofrece muchos de los beneficios de otras formas de ejercicio, con un riesgo físico mínimo. Un beneficio importante mental y emocional del ejercicio físico se deriva de las endorfinas producidas en la parte del tálamo del cerebro. Las endorfinas se asocian con un estado de bienestar, al que se le conoce como euforia del corredor. Las endorfinas funcionan también como analgésicos, lo que aumenta su valor de reducción del estrés. Millones de personas buscan reducir y evitar el estrés mediante la yoga, que es tanto ejercicio físico como una manera de desarrollar actitudes mentales que tranquilizan el cuerpo y la mente. Una de las muchas metas valiosas de la yoga es lograr una unión entre la mente y el cuerpo, con lo que se alcanza tranquilidad y armonía. Otro beneficio de la yoga es que ayuda a la gente a desechar los pensamientos negativos que actúan como factores estresantes. Número 3. Descansar lo suficiente. El descanso ofrece beneficios similares a los del ejercicio, como la reducción del estrés, una mejor concentración, mayor energía y más tolerancia a la frustración. Lograr un descanso adecuado está muy relacionado con practicar el ejercicio adecuado. El actual interés por la siesta en los adultos refleja la conciencia de que el descanso adecuado hace que la persona sea menos propensa al estrés y aumente su productividad. Un número cada vez mayor de empresas tiene instalaciones para que los empleados duerman la siesta, y muchos empleados toman la siesta durante la hora de la comida en su escritorio o en su vehículo estacionado. Una siesta de unos 15 minutos durante el día de trabajo permite recobrar energía y reducir el estrés. Tomar la siesta puede ayudar a los empleados a ser más productivos y a estar menos estresados. Un cerebro descansando o descansado es un cerebro más eficiente. Para mantener en perspectiva la efectividad de tomar la siesta durante el día de trabajo, los empleados que obtienen el suficiente descanso durante las horas normales de sueño tienen menos necesidad de una siesta durante las horas de trabajo. Número 4. Alimentarse de manera saludable. Otro método práctico para reducir y prevenir el estrés es mantener una alimentación bien equilibrada y por lo tanto saludable. La alimentación nutritiva es valiosa para la salud mental y física, lo que permite afrontar las frustraciones de manera más fácil, que son factores estresantes en potencia. Algunos alimentos no nutritivos,
como los que contienen cafeína o azúcar en exceso, tienden a aumentar el nivel de estrés de la persona. De acuerdo con las normas de alimentación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una alimentación saludable es aquella que subraya la importancia de las frutas, las verduras, los granos enteros y la leche o productos lácteos con poca grasa o sin grasa, e incluye carnes magras, pollo, pescado, frijoles, huevos y oleaginosas. Tienen pocas grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sal o azúcares añadidas. Estas recomendaciones son para el público en general mayor de 2 años de edad. Mediante el uso de Mi Pirámide, el gobierno personaliza una dieta recomendada, tomando en consideración nuestra edad, sexo y cantidad de ejercicio físico, como se muestra en la figura 14.4. Esta figura nos da a conocer las normas alimenticias para los estadounidenses formuladas por el Departamento de Agricultura. Para mayor información, consultar el link o el enlace que aparece ahí en dicha figura. Número 5. Construir una red de apoyo. Una red de apoyo es un grupo de gente que puede escuchar sus problemas y ofrecer apoyo emocional. Estas personas o incluso una sola persona pueden ayudarle a atravesar los episodios difíciles. Los miembros de su red pueden brindarle una sensación de cercanía, calidez y aceptación que reducirá el estrés. Además, el solo hecho de poner en palabras sus sentimientos puede resultar una experiencia sanadora. La manera de elaborar esta red de apoyo es convertirse en un buen escucha para que haya reciprocidad de la otra persona. Por lo tanto, una red de apoyo es un método de manejo del estrés que se basa a grandes rasgos en habilidades interpersonales eficientes. Número 6. Practicar la visualización. Quizá la técnica de relajación que requiere menos esfuerzo y es más disfrutable para controlar el estrés es la que consiste en visualizar una experiencia placentera, como se explica en el ejercicio para el desarrollo de habilidades 14.1. La visualización, al igual que muchas técnicas para reducir el estrés, incluida la meditación, requiere concentración. La concentración ayuda a disminuir algunos procesos fisiológicos básicos, como el pulso, y disipa el estrés. El hecho de que se obligue a concentrarse también resulta valioso porque un importante síntoma de estrés es la dificultad para concentrarse. A continuación se muestra el ejercicio. Un método común y fácil de usar para reducir los síntomas del estrés es visualizar una experiencia placentera y tranquila. Si en este momento está experimentando estrés, aplique esta técnica. De otra forma, espere hasta que la siguiente vez que perciba que su cuerpo experimenta estrés. En este contexto, visualizar significa imaginarse a uno mismo haciendo algo que nos gustaría hacer. Según los precursores de esta técnica de relajación, cualquier fantasía funciona bien. Algunas visualizaciones que funcionan para ciertas personas son sonreír al ser amado, flotar en una nube, acariciar a un bebé, mimar a un gato o a un cachorro y caminar por el bosque. Observe que todas estas escenas son relajantes y no emocionantes. ¿Qué visualización funcionaría para usted? Para aplicar esta técnica, cierre los ojos y concentre la mente en la imagen placentera.
En ese momento no piense en nada más, como en la meditación. Imagine que hay un DVD de la experiencia placentera en la pantalla del televisor de su cerebro. Respire con suavidad y saboree la experiencia. Con lentitud, regrese a la realidad, fresco, relajado y listo para afrontar los retos del día. Número 8. Practicar métodos cotidianos de reducción del estrés. El solo recurso de aprender a relajarse es un método importante de reducción de la tensión y la ansiedad originadas por el estrés, tanto positivo como negativo. La visualización de una experiencia placentera es uno de los métodos. En la figura 14-5 se presentan sugerencias para relajarse y otros métodos para reducir el estrés. Si las atiende, será menos probable que necesite medicamentos tranquilizantes para mantenerse sereno y en control de la situación. Sin embargo, los síntomas del estrés casi siempre regresarán si no elimina o modifica el factor estresante. Si el estrés es un conflicto emocional que no ve o no entiende, se recomienda buscar ayuda de algún profesional de la salud mental. Esta figura muestra los controles del estrés. Muy rápido, veremos algunos puntos, los más importantes. Consiste en aceptar sus emociones, tomar un breve descanso, tomar un mensaje, solicitar ayuda de algún compañero de trabajo, concentrarse de manera intensa en leer, escoger un espacio tranquilo en casa y relajarse, finalizar algo que haya empezado, detenerse a aspirar el perfume de las flores, luchar por hacer un buen trabajo, trabajar con las manos en alguna tarea placentera, encontrar a alguien, reducir el consumo de bebidas alcohólicas y ayudar a alguien con menos suerte que la suya. Número 8. Utilizar la técnica de la congelación de la imagen. Un método con bases científicas para reducir el estrés que hace hincapié en volver a evaluar un suceso difícil junto con cierto manejo de síntomas es la técnica de congelación de la imagen. El método procede de la siguiente manera. Primera etapa, reconozca el sentimiento estresante y congélelo. Vea su problema como una fotografía, no como una película. Detenga la conversación interna acerca de él. Segunda etapa, haga un esfuerzo sincero por alejar su concentración de la mente que va a toda velocidad o de las emociones trastornadas que están en el área alrededor del corazón. Aparente estar respirando por medio del corazón para ayudar a mantener la energía en esta área. Manténgase concentrado ahí durante 10 segundos más. Tercera etapa, recuerde algún sentimiento u ocasión positiva de alegría que haya tenido en su vida y haga una visualización experimentándola de nuevo. Cuarta etapa, por medio de su intuición, sentido común y sinceridad, pregúntele a su corazón cuál sería la respuesta más eficaz para esa situación, la que reduzca el mínimo el futuro estrés. Quinta etapa, escuche lo que le dice su corazón como respuesta a la pregunta. Aquí está empleando una fuente interna de soluciones de sentido común. Puede ser que no escuche nada, pero al menos se sentirá más tranquilo. Tal vez confirme algo que ya sabía. Igualmente importante, es posible que obtenga un cambio de perspectiva y vea el problema de forma diferente. A pesar de que quizá no tengamos control sobre algún acontecimiento, sí lo tenemos sobre la manera de percibirlo.
A continuación se muestran las referencias bibliográficas que se utilizaron en esta sesión. Para mayor información, por favor, consultar dichos libros de texto. Jóvenes, les agradezco su atención y no me voy sin la siguiente frase que quiero compartir con ustedes de Simón Sinek. Trabajar duro por algo que no te importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que te importa de verdad se llama pasión. Estaré atento de sus comentarios, dudas o preguntas acerca de las actividades de aprendizaje de esta unidad. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como también por el grupo de WhatsApp que tenemos habilitados. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. Hasta luego y saludos.